Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Vamos a orar. Padre Celestial, a través de Jesús, nos presentamos una vez más delante de su santa y divina presencia, reconociendo nuestra necesidad de usted. En usted vivimos, nos movemos y somos. Sin usted no podemos hacer absolutamente nada, porque todo es de usted, por usted y para usted. Pedimos, Señor, que usted hable a través de esta exposición bíblica, que nos guíe a su palabra, nos guíe más hacia su persona. Señor, que tú llames al arrepentimiento, a la transformación. Y si tú quieres, Señor, si a usted le place salvar a los que no están salvos, que su reino avance, nosotros menguemos, que Cristo reciba la gloria en todo y por todos. En el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 17. Vamos a leer una vez más. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva criatura. La vida antigua ha pasado, una nueva ha comenzado. De esta forma lo traduce la Nueva Traducción Viviente. En el día de hoy yo quiero hablar un mensaje que es muy conocido, por lo menos en esta congregación, en esta iglesia local. Un mensaje relacionado con la salvación. ¿Por qué es tan importante predicar sobre salvación dentro de la iglesia, dentro del contexto de la congregación? Porque muchas personas que están dentro de los templos no son salvas. Sin embargo, estas se consideran salvas porque han recibido un falso evangelio, un evangelio adulterado, un evangelio adaptado, un evangelio que solamente consiste en hacer cosas. Es que si usted usa cierta vestimenta, si usted deja el cabello largo, si usted no usa ciertos atuendos, usted es convertido, usted es creyente. Pero no atacan el centro del problema del ser humano, no atacan el centro del caos en este mundo, el corazón del hombre, el pecado. Entonces, cambia lo exterior y no lo interior. Y aquí cuando Pablo habla de ser una nueva criatura, habla de algo que comienza internamente, posteriormente tiene efectos externos. Entonces hay muchas personas dentro de varias congregaciones. Es iluso pensar que todos los que asisten los días domingos a los cultos durante la semana son salvos. No, lamentablemente no es así. Y es por eso que es necesario estar continuamente hablando sobre salvación dentro de la iglesia. Y muchas de estas personas se consideran salvas o se consideran convertidas. ¿Por qué? Como dice el pastor Paulo Jr., aquí tengo frase literal. Porque falsos pastores, con sus falsas iglesias, predican un falso evangelio que produce falsos creyentes. O sea, un mensaje adaptado, adulterado, distorsionado. Y nosotros estamos en un contexto donde muchas veces hemos predicado sobre las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, y hoy más que nunca estamos viviendo cada cosa inventada. Unción de todo. Ya oímos hablar de la unción del chicle, la unción de las escobas, la unción de las sillas.
cada tontería que se le atribuye a Dios por falta de ¿qué? Conocimiento. Falta de conocimiento escriturístico, conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento del ser de Dios. Entonces, una de las mayores doctrinas o enseñanzas que ha sido afectadas por estas herejías ha sido la doctrina de la soteriología, la doctrina de la salvación. Cuando usted habla con un creyente y toca en algún momento algún tema doctrinal relacionado con la salvación, yo le puedo asegurar que más del 90% de los creyentes no saben nada de salvación. ¿Soy salvo? Pregunte, ¿salvo de qué? Romanos 5:9, salvos de la ira de Dios, dice Pablo. Salvos del pecado, de la esclavitud del pecado. ¿Qué significa ser salvo? ¿Cuál es la evidencia de salvación? Muéstreme en su vida, su testimonio, qué es ser salvo. Entonces la mayoría, y no estoy hablando de un conocimiento teológico profundo con respecto a la salvación, no, cosas sencillas, simples. A lo mejor alguien no puede explicar correctamente la doctrina de la salvación. Puede decir, yo sé que ser salvo significa andar como Cristo, ser un imitador de Cristo, producir frutos dignos de arrepentimiento. A lo mejor yo no sé mucho de salvación, pero yo lo experimenté y puedo testificar con mi testimonio que es ser salvo. Pero lamentablemente no es así. Generalmente. Entonces, este texto que acabamos de leer, 2 Corintios 5:17, está hablando sobre la doctrina de la regeneración. Ya hemos oído hablar por varios predicadores como Paul Washer, Pastor Paulo Jr., que esta doctrina de la regeneración es conocida también como la doctrina olvidada. ¿Por qué? No se predica, no se enseña. Nosotros tuvimos casi 7 años en una iglesia donde nunca se habló de salvación, donde nunca se habló de regeneración, donde nunca, mi hermano, hubo una exposición bíblica coherente del Evangelio. Y esa es la realidad de nuestro contexto, Chile. No son todas las iglesias. Yo no estoy hablando aquí, nosotros solamente tenemos la verdad y nosotros conocemos lo que es la salvación completamente. No estoy hablando de eso, porque ya ese es un pensamiento sectario, de secta. Hay muchas, sí. Hoy en día muchas personas, gracias al Señor, están viniendo al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la verdad de Dios, volviendo a las Escrituras. Pero la gran parte de nuestro país fue abarcada por un movimiento que la mayoría ya conoce, el pentecostalismo. Y mucha gente está dentro de eso sin conocimiento de la palabra de Dios, sin exposiciones bíblicas. Y a veces una pequeña partícula, por la gracia de Dios del Evangelio, logra salvar personas ahí. Yo no estoy diciendo que todos están perdidos, no. Pero ya el sistema está corrompido. El sistema no les permite crecer porque no se enseña que vayan a las Escrituras. Entonces, es importante hablar sobre salvación. Vemos a Cristo hablando sobre salvación. Vemos al apóstol Pablo hablando sobre salvación. A los discípulos en el libro de Hechos hablando continuamente de salvación. Entonces, ¿por qué nosotros no predicamos sobre salvación? ¿O por qué no podemos hablar sobre salvación? Si es uno de los temas centrales de las Escrituras. Las Escrituras es la historia de la redención. Es el tema central de la Escritura, la historia de la redención. Entonces deberíamos estar continuamente hablando sobre salvación. Y Pablo comienza aquí, abordando un poco sobre esta doctrina de la regeneración.
Aquí Pablo comienza hablando sobre la regeneración de una forma práctica. Comienza a explicar qué es la regeneración, en qué consiste la regeneración. Y eso veremos en el día de hoy. El apóstol Pablo, en la parte A de este versículo, comienza diciendo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nota ahí, número 1. Aquí el apóstol Pablo habla de la nueva vida en Cristo. Pablo dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Esta expresión describe algo que es creado a un nuevo nivel de excelencia. Se refiere a la regeneración o nuevo nacimiento. Cuando usted habla de regeneración, está hablando de un nuevo nacimiento. Estas palabras son sinónimos. Esta frase, nueva criatura, incluye que los pecados de los cristianos fueron perdonados a través del sacrificio sustitutivo de Jesucristo en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo dice que somos una nueva criatura. Una nueva criatura, o sea, una nueva creación. Como dice aquí, una criatura o esta creación tiene un nivel nuevo de excelencia. Algo ocurre. Algo ocurre en la naturaleza del ser humano. Sabemos que el pecado no es erradicado completamente. Residuos del pecado quedan en nosotros. Pero a pesar de eso somos una nueva criatura, dice la palabra del Señor. Algunos eruditos dicen lo siguiente, hacen una comparación. Cuando Dios crea en Génesis capítulo 1, versículo 1, Él crea de la nada. Ahí se usa una palabra latina, ex nihilo. Dios crea de la nada. Entonces, para Dios crear de la nada, Él usa un poder extraordinario, un poder magnífico, un poder incomún, o sea, un poder que nosotros no podemos describir con palabras. ¿Por qué razón? ¿Quién de nosotros alguna vez ha podido crear algo de la nada? Nadie. Todo lo que nosotros podamos crear en este planeta ya parte de algo creado. Dios crea en el inicio de la nada. Imagínense, no había nada y Dios dijo, haya luz. No había nada. Y Dios dijo, haya estrellas. Dios crea el universo. Dios crea el cosmos. La tierra, los seres vivos, la naturaleza, el ser humano. A diferencia de lo demás, el ser humano ya es creado de algo que existía, del polvo de la tierra. Pero todo lo demás, Dios los crea de la nada, el universo, los planetas, el sol, las galaxias, lo crea de la nada. Entonces Él usa un poder extraordinario. Ahora los teólogos dicen que el poder que Dios usa en la regeneración es mayor que el poder que Dios usó en la creación. ¿Por qué razón? Porque en el inicio Dios creó de la nada. En la regeneración, Él parte recreando de una materia corrompida por causa del pecado. El hombre está muerto en delitos y en pecados. El hombre está depravado radicalmente. Entonces necesita de un poder mayor que la creación para que vuelva a vida. Y Dios hace una nueva criatura. Es por eso que nacer de nuevo significa en el original, tiene la siguiente intención, es nacer de arriba. Porque el nuevo nacimiento no nace de los hombres, no nace de aquí abajo, proviene de Dios, viene de arriba. Entonces, esta obra regeneradora solo puede ser llevada a cabo mediante Jesucristo. Dios, en la cruz. Pero quien aplica, quien ejecuta
ejecuta la regeneración en los hombres que creen en Cristo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente de la regeneración. Entonces, como decía anteriormente, es nacer de arriba, es una obra que le compete 100% a Dios. Es una obra monergista, solamente Dios operando la regeneración para que posteriormente el hombre tenga fe y se arrepienta de sus pecados. Sin esta obra no podemos ser salvos. Sin ser regenerado no podemos ser salvos. Sin ser regenerado no se puede ir al cielo. Sin ser regenerado no podemos ser llamados ni hechos hijos de Dios. Entonces es una obra que solamente Dios puede ejecutar. Y no son los métodos teológicos los que salvan. No son los métodos litúrgicos los que salvan. No son los métodos denominacionales los que salvan. No son los usos y las costumbres creadas por los hombres las que salvan. No es porque usted sea calvinista o arminiano que es salvo. No es porque usted asista a la Asamblea de Dios, a la Cuadrangular, a la Bautista, a la Presbiteriana, a la Metodista, que usted es salvo. No. No es por eso. No es por eso. Posteriormente a la salvación, claro que uno se identifica con alguna postura teológica, con alguna denominación. Claro. Yo no estoy diciendo que es pecado creer lo que plantea las iglesias presbiterianas, las iglesias bautistas, las metodistas. No estoy diciendo que eso está malo en sí. Pero, por ejemplo, nosotros que somos de línea reformada, creemos en la doctrina de la gracia. El creer simplemente, intelectualmente, como estamos estudiando los días domingos, decía el hermano Juan Elías, en relación al arrepentimiento, que va muy relacionado, el creer intelectualmente en las doctrinas de la gracia, eso no me hace salvo. No me hace salvo. El que yo me identifique con una denominación, sea la mejor denominación del mundo, que tenga la doctrina perfecta, eso no me hace salvo, porque lo único que me hace salvo es estar en Cristo. Es estar en Cristo. Y Juan 14:6 dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es la única puerta por la cual somos salvos. Y es el Espíritu Santo la gente que ejecuta la regeneración en el ser humano. Es solamente estando en Cristo. Sin Cristo podemos tener la doctrina correcta. Podemos asistir a la mejor iglesia del mundo que haya existido en este planeta. Podemos hacer las obras más extraordinarias, las mejores obras en este planeta que nadie haya hecho. Pero si no estamos en Cristo, eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada. Cristo tiene que ser el centro. Él es la única puerta. Dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús es la única puerta de salvación. Jesús es la única puerta por la cual podemos ser regenerados. Jesús. Jesús. Y eso es lo que Pablo está dando énfasis. Aquí, cuando él dice: de modo que si alguno está en Cristo, o sea, si hay alguien aquí que dice estar en Cristo, ser un seguidor de Cristo, ser un cristiano, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Debe ser una nueva criatura. Si no es una nueva criatura, no está en Cristo. No está en Cristo.
Sin pasar por la regeneración, mi hermano, no podemos estar en Cristo. Sin pasar por la regeneración, no vamos a ir a la presencia del Señor, a estar con Él. Sin pasar por la regeneración, no se es salvo. No se es salvo. Y la única puerta que me lleva a la regeneración es Cristo. Y eso nosotros debemos entenderlo claramente, asimilarlo, enseñarlo, vivirlo, proclamarlo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no entienden eso, que solamente a través de Cristo. Primero es Cristo. Luego viene lo demás, luego viene la doctrina, luego viene el conocimiento de lo que es correcto, lo que es saludable. Y ahí nuevamente vamos a volver a lo mismo. Porque si yo tengo un conocimiento solamente intelectual, no me sirve para nada. Puedo tener la doctrina correcta y voy a terminar en el mismo lugar que el ateo, infierno. ¿Por qué? Porque no estoy en Cristo. ¿Es importante la doctrina? Claro, para el crecimiento, para amar a Dios, para crecer en gracia. Pero primero tengo que estar en Cristo. Tengo que ser regenerado. Y el apóstol Pablo continúa diciendo lo siguiente. La parte B de este versículo. Las cosas viejas pasaron. Segundo, lo que aborda aquí Pablo es abandono de la vieja vida. Después que una persona es regenerada, los sistemas de valores son cambiados, transformados, mudados. El pecado continúa en la persona, sin embargo, el regenerado no es ya más esclavo del pecado. El salvo, la persona que fue regenerada, no tiene el pecado como práctica de vida. Y eso grábese. Ahí está la gran diferencia. Ahí está la gran diferencia. Primera de Juan capítulo 3. Aquí aborda este tema. Primera de Juan capítulo 3. Versículos 6. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él, es decir, en Jesucristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Este versículo 6 de Primera de Juan en el capítulo 3, la palabra griega que aquí se traduce como pecado proviene de la palabra hamartia. Pero aquí está conjugada de la siguiente forma, hamartano. ¿Qué quiere decir lo siguiente? El apóstol Pablo no está diciendo que el creyente, que el cristiano, el nuevo convertido, el regenerado, no va a pecar nunca más. Juan no está diciendo eso. Él dice que el creyente no permanece en un estado presente, continuo de pecado. Si nosotros seguimos el contexto de este capítulo 3, del versículo 7 en adelante dice así, mire, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahí se aclara, luego el mismo contexto aclara esto. Que cuando Juan dice que los nacidos de nuevo no pecan,
Se está refiriendo a la práctica del pecado, o sea, no viven pecando. Claramente nosotros por nuestra misma experiencia y cuando vemos registrado en la Biblia la experiencia de los creyentes, vemos que los creyentes continúan pecando, sí pecan. No es el pecado erradicado completamente, pero la gran diferencia es que el pecado es accidental, o sea, es en algunas ocasiones. Y el creyente no siente placer, no siente regocijo, no se queda como si nada. Oh, pequé, listo, ya no importa, pequé. No, siente tristeza, defraudé a mi Señor, pequé. Entonces siente un pesar y va nuevamente a los pies del Señor en oración, buscando el perdón de Dios. Y esa es la gran diferencia del regenerado. Abandono de la vieja vida. Un regenerado deja de tener una vida pecaminosa. Y todo aquel que se caracteriza, según Juan, por pecar, él no dice que es un creyente carnal. No, Juan no dice que un creyente carnal, esa doctrina del creyente carnal, que existen tres tipos de creyentes. Mas yo lo que veo en la Escritura es que solamente existen dos tipos de personas. El creyente que es verdaderamente convertido, la persona natural, la que no es. Pero esa doctrina del creyente carnal no es bíblica, es distorsionada, mal interpretada. Pero para Juan, el apóstol Juan dice así lo que acabábamos de ver. Que aquel que se caracteriza por pecar, la vida de él es el estilo de vida. Su diario vivir es pecar y no se inmuta por nada. No existe dolor, tristeza, no hay arrepentimiento, no hay confesión de pecado y sigue su vida normal, como si nada. El apóstol Juan dice que ese tipo de personas son hijos del diablo. Nunca nacieron de nuevo. Nunca fueron convertidos. Tienen en sus genes la genética de Satanás. Hijos del diablo, dice. Hijos de ira. No son creyentes. No son convertidos. ¿Y cuántas personas tenemos así viviendo? Profesan seguir a Cristo con su boca, labios. Honran con los labios. Jesús dijo, mas su corazón está lejos de mí, su esencia. Entonces, ¿cuántas personas que se identifican con el cristianismo? Asisten a la iglesia, asisten a los cultos, están en todas las actividades de la iglesia. Me denomino cristiano, lo promulgo ante el mundo entero, escribo en redes sociales, pero mi vida dice lo contrario. Practico el pecado, no me inmuto. Juan dice que esas personas son hijos del diablo. Nunca han nacido de nuevo. No están en Cristo. ¿Por qué? No han sido regenerados. No han sido injertados en el cuerpo de Cristo. No están salvos. No son regenerados. Son meros adherentes. Pero nunca nacieron de nuevo. Nunca han sido convertidos. Nunca han sido transformados por ese poder que es mayor que la creación. Por ese poder que viene desde arriba. Entonces, la segunda característica de esta regeneración, lo que Pablo dice aquí, si que verdaderamente están en Cristo, abandonan la vieja vida. Abandonan la vida de pecado. Abandonan la práctica del pecado. Si antes robaba, ahora ya no roba. Si antes mentía, se caracterizaba por mentir, hoy ya no miente. No se caracteriza por ser una persona mentirosa, no. Y así puede seguir creciendo la lista. Cambio. Hay un cambio. Y la parte C de este versículo dice lo siguiente. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas
nuevas. Tercero, recibe una nueva vida. La gramática griega indica que la condición nueva es continua y práctica. Ahora el creyente comienza a vivir para la eternidad y no para cosas temporales. Comenzamos a vivir para la eternidad y no para cosas temporales. No para cosas que van a perecer. La prioridad del creyente son siempre las cosas eternas. Él nunca prioriza algo terrenal, algo pasajero, por encima de lo eterno. El verdadero creyente no lo hace. Yo sé que hay personas que a veces no pueden participar en las actividades de la iglesia o en el servicio al Señor público porque trabajan. Eso es claro. Ahí hay una responsabilidad mayor. Yo sé que a veces son casos puntuales, pero cuando hablamos de una nueva criatura y hablamos de una característica, una vida que se caracteriza por preferir lo temporal, lo terrenal, en vez de lo eterno, algo anda mal. Algo anda mal. Primera de Juan también dice así, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él, o sea, en Cristo, debe andar como Él anduvo. Andar como Cristo. Comportarse como Cristo. Es decir, lo siguiente. ¿Cómo actuaría? Yo tengo que reflexionar así. ¿Cómo actuaría Cristo en determinada situación? Preguntarme, ¿estoy actuando como Cristo verdaderamente actuaría en esta circunstancia? Lamentablemente muchas veces no estamos actuando como Cristo. No estamos siguiendo los pasos de Cristo. Y aquí volvemos en qué consiste esta nueva vida. Mateos capítulo 3, versículo 8 dice así: haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Mateo capítulo 7, versículo 20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. Este texto está hablando de obras, pero no de obras para ser salvos, sino de obras que evidencian que una persona ya es salva. Ya es salva. Entonces aquí cuando Pablo dice recibe una nueva vida, o sea, hay una nueva vida, hay una nueva naturaleza que el creyente recibe. Y la evidencia de esa nueva naturaleza se refleja en frutos, dice la Biblia. ¿Y qué significan esos frutos? Son obras, pero obras que no son para ser salvos, sino que son obras porque yo ya soy salvo, produzco tales obras. Entonces, un salvo se conoce por los frutos. Aquí vamos nuevamente a esas personas que hacen énfasis en los dones. Se conoce por los frutos y no por los dones. Un salvo no se conoce porque predica bien. Un salvo no se conoce porque es un erudito en la palabra del Señor. Un salvo no se conoce porque canta bien. No se reconoce porque hace muchas cosas en la obra de Dios. No. Un salvo no se reconoce porque tiene dones, tiene visiones, revelaciones directamente del trono de Dios, porque habla en lenguas, porque profetiza. Nosotros sabemos claramente que todas esas cosas han cesado, no están vigentes. Tenemos la palabra de Dios completa. La Escritura dice que Dios ahora habla por medio de su Hijo, en Cristo. Ahí está. Y todo lo que Cristo habló está registrado en la palabra de Dios. Entonces, como decía John Owen,
Si una revelación que alguien recibe no está conforme a las Escrituras, no proviene de Dios. Y si esa revelación, supuesta revelación, está conforme a las Escrituras, es innecesaria, porque ya tenemos la palabra de Dios. No necesitamos de nuevas revelaciones. Entonces, la característica de un nuevo convertido, de un creyente, de un regenerado, son sus frutos, dignos de arrepentimiento, obras, buenas obras que glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Las características que está dando aquí el Señor Jesucristo son características peculiares de un apóstol. Aquí cuando dice que profetizaban en su nombre, echaban fuera demonios y hacían milagros. Eran características que solamente los apóstoles, los seguidores de Cristo, o sea, el rango más alto, podían hacer. Y a quienes ellos comisionaban. Entonces, aún haciendo esos milagros, esos prodigios, esas maravillas, Jesús dice, nunca os conocí. Nunca os conocí. O sea, lo lleva al nivel más alto para decirnos que solamente estando en Cristo, solamente los que producen frutos dignos de arrepentimiento, eso están evidenciando que de verdad están en Cristo. Y esas personas le decían, Señor, Señor, hicimos. Nunca le dijeron, Señor, somos tus hijos, relacionados con la naturaleza. Nunca le dijeron, Señor, yo te amaba. Nunca. Simplemente apelaron a lo que ellos hacían, pero nunca a su vínculo que tenían con Cristo, porque en realidad no tenían vínculo, no eran salvos, no eran creyentes. Entonces los dones no reflejan la salvación de nadie. Culminando, ¿cómo puedo saber si soy salvo? Simple. Si fui regenerado, si nací de arriba, si tengo una nueva naturaleza, si soy una nueva criatura. Segundo, ¿cómo puedo saber si soy regenerado? La santificación manifiesta si verdaderamente una persona ha sido regenerada. La vida diaria. Pablo dice que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Examínese. 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 Evalúe. Evalúe su corazón. Entonces, esta doctrina de la regeneración es sumamente importante. Sumamente importantísima. Porque si nosotros no hemos sido regenerados, no estamos en Cristo. No somos hijos de Dios. Sin embargo, si nosotros sí hemos sido regenerados, poseemos una nueva naturaleza en Cristo. Tenemos una unión mística con el Señor. Anhelamos su segunda venida. Él es nuestro centro. Cristo. Cristo. Entonces, si esta palabra ha hablado con usted y Dios ha mostrado para usted que en verdad no es salvo, no ha sido salvo, no endurezca su corazón. Arrepiéntase y venga a los pies de Jesús. Arrepiéntase, mi hermano. Arrepiéntase de su pecado.
Arrepiéntase de esa falsa vida cristiana que he llevado, algunos por años. Y en este momento el Señor puede salvarle. En este mismo instante. Él usa un poder mayor que el de la creación. Entonces, mi hermano, estamos en Cristo. Verdaderamente estamos en Cristo. Verdaderamente pasamos por la regeneración. Y yo no estoy hablando de esta palabra para poner dudas en los que son regenerados, porque los que son regenerados, la misma palabra de Dios dice que el mismo Espíritu Santo le da testimonio a sus corazones, a su propio espíritu, a su propio ser, de que son hijos de Dios. Pero sí estoy hablando por aquellos que son meros adherentes, pero no tienen un vínculo con Cristo en su esencia. Es todo apariencia. Arrepiéntase. Vuelva a los pies de Cristo. Vuelva en llantos, en lágrimas. Se trata de dónde pasará su eternidad. Este es el momento del arrepentimiento. Aquí y ahora. Puede ser que el día de mañana no tenga otra chance, no tenga otra opción. Puede que acabe de ver esta predicación por el internet, salga fuera de su casa y muera. Acabó. No hay chance, no hay oportunidad. Entonces el Señor está llamando así. Arrepiéntanse, vuelvan a Cristo, vuelvan a Dios, que Él es poderoso para salvar. Su Espíritu Santo ejecutará aquella obra que es imposible que pueda ser manipulada por ser humano. Es imposible que nosotros mismos podamos participar, hacernos una nueva criatura. No, es solamente Dios que nos puede hacer una nueva criatura. Lo que nosotros podemos hacer es lo único que nosotros podemos hacer es pedir a Dios. Sálvame, sálvame. Es que nosotros mismos oremos también por los que no son regenerados, por los que no están salvos. Orar. Sálvalos, Señor. Sálvalos. ¿Está entendiendo, hermano, por qué usted muchas veces está discipulando, enseñando, corrigiendo y exponiendo la palabra de Dios? Y hay personas que no logran entender, hay personas que no cambian su estilo de vida, hay personas que no se conforman a la palabra de Dios. ¿Está entendiendo por qué? Porque nunca han pasado por la regeneración, porque no son una nueva criatura, porque por sus propias fuerzas no pueden cumplir lo que solamente las ovejas pueden cumplir, los que tienen ese nuevo corazón, los que tienen depositado en su corazón, en su interior, la ley de Dios escrita por la propia mano del Señor. No pueden. No es simplemente porque no quieren, porque tampoco no pueden. Aunque quisieran por sus propias fuerzas, no podrían. ¿Por qué? Están depravados, están muertos, delito y un pecado. Muerto. ¿Qué hace un muerto? No hace nada. Entonces, hay que llamar a esas personas al arrepentimiento. Hay que mostrarles que verdaderamente no son salvas y que necesitan verdaderamente arrepentirse. Que solamente el Señor puede salvarlos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, a través de Jesús, oramos, Señor, una vez más, para que esta palabra produzca vida, Señor. El poder que usted ejecuta en la regeneración, en la salvación, es mayor que el poder de la creación, Señor. Oramos, Señor, para que usted salve a todas aquellas personas inconversas que
asisten regularmente a la iglesia creyendo que son salvas, pero en verdad no lo son. Que tu Espíritu Santo traiga una convicción de pecado, que guíe a tales personas al arrepentimiento. Que usted, Señor, les conceda una nueva creación, una nueva vida, Señor. Sálvelos, sálvelos, atráigalos a usted, Señor. Atráigalos con ese poder extraordinario. Padre Celestial, oramos por esa persona. Señor, coloca pesar, coloca esa amonestación del Espíritu Santo. Hazle entender, abre sus mentes, Señor, que las escamas caigan. Y usted haga su obra a través de su Santo Espíritu. Y no solamente con aquellos que están dentro de la iglesia engañados, sino también con aquellos que están afuera, en el mundo, Señor. ¿Cuántas familias tenemos que no son salvas? Familiares, conocidos, amigos, compañeros, vecinos, y ahí la lista va creciendo. Señor, oramos por ello. Se trata de dónde pasarán la eternidad, Señor. Solo usted puede salvarlos. Solo usted, solo Cristo. Señor, sálvalo, por amor a tu nombre, Señor, por la fidelidad a tu pacto. Salva a esa persona, salva. Y Señor, a los que ya estamos salvos, a los que estamos en Cristo, que sigamos creciendo en gracia, en conocimiento, en compromiso con tu palabra, compromiso con tu obra, Señor. Que sigamos avanzando el reino de Dios en esta tierra. Y como decía la exposición bíblica, colocando como prioridad las cosas eternas y no las temporales, Señor. Que el Señor sea todo en nuestras vidas. Y que prediquemos, cumplamos la gran comisión. Que la honra y la gloria que le pertenece a Dios se les sea otorgada, Señor, como Él merece. En el nombre de Jesús. Amén.